Los periodistas. Manuel de Asís, bienvenido nuevamente en estas charlas sobre los análisis políticos. Ahora me imagino el tema central será el proceso electoral del pasado domingo. Desde luego. ¿Qué comentario te merece el escenario que hoy estamos viviendo, el resurgimiento de Morena, bueno, la corriente de López Obrador traducida hoy en un partido político, la consolidación del PRI como fuerza en la Cámara con mayoría simple, de alguna manera la derrota del PAN y del PRD, el Verde pasó al cuarto lugar, el caso de Puebla, en fin, el Bronco? Yo creo que el escenario de estas elecciones es sumamente complejo porque hay diferentes ángulos desde el cual lo puedes apreciar. En primer lugar, me parece que el enemigo a vencer sigue siendo para todos los partidos el abstencionismo. Y el abstencionismo que viene a reforzarse en esta ocasión con un buen número de votos anulados, lo que manda al sistema de la partidocracia el mensaje de que la sociedad no cree en ellos, la sociedad está harta de los abusos y de los atropellos de los actores políticos y por lo tanto la sociedad se abstiene. Ese me parece que es un punto en el que todos perdemos, porque la sociedad pierde también en el momento en el que la sociedad civil no ha logrado crear una institución lo suficientemente fuerte como para reclamar muchos de estos abusos que ocurren en la clase política. El segundo elemento que habría que considerar es el juego de los partidos. Y me parece que en esta competencia de los partidos, instituciones que están a nivel internacional sujetos a un cuestionamiento sobre su eficacia y sobre su viabilidad, porque hay incluso una corriente de los politólogos que en este momento, Jesús Manuel, están diciendo que los partidos ya no tienen porvenir y que habría que ir pensando en alternativas. Y ahora con este otro fenómeno de los candidatos de la vía civil para representar en la Cámara, me parece que están encontrando algunos de estos grupos un curso lógico para comenzar a reclamar la desaparición de los partidos y la integración de estas corrientes de simpatizantes de la sociedad civil, es decir, los líderes de la sociedad civil que estarían llegando a la Cámara de Diputados representando a la sociedad misma sin una estructura política y con una perspectiva hacia el futuro que está todavía por descubrirse. Me parece que este es otro elemento muy importante, sobre todo porque en este proceso electoral pues ha habido dos casos muy representativos, el caso de Nuevo León y el caso de Jalisco, en donde los candidatos independientes brincaron por encima de toda una serie de obstáculos que parecían invencibles y contra lo que las mismas encuestas estaban señalando, acabaron obteniendo este puesto, dentro del cual habría que anotar también la figura del hijo de Manuel Cloutier, que ahí el apellido cuenta muchísimo para haberlo proyectado,
y en cierta forma nos habla de las posibles variantes de los candidatos de la sociedad civil, desde exmilitantes de los partidos, el caso del Bronco, que durante mucho tiempo fue una figura importante en el PRI, desde los exmilitantes de los partidos que llegan con esta experiencia, a los muy novatos representantes de la sociedad civil, alumnos de universidades, personas que surgen de los medios intelectuales o de los medios politizados sin tener una estructura que los soporte, y sin embargo a la hora de las votaciones vencen a los candidatos de los partidos oficiales, que teóricamente tendrían muchísimo más fuerza, muchísimo más presencia para estar en la contienda. ¿Es un respiro para Peña Nieto el resultado final? Yo creo que sí. El presidente logra lo que fue el sueño de Fox y el sueño de Calderón, el tener la mayoría dentro de la Cámara de Diputados, esta mayoría simple que le permite toda una serie de maniobras y toda una serie de proyectos que no estarán condicionados por nadie y que le dejan a la presidencia la oportunidad de recuperar credibilidad y presencia en este medio en el que hasta el día de las elecciones el presidente tenía la más baja calificación de toda la historia de los presidentes en nuestro país, desde que se mide la imagen y la sí, aceptación. Esto también ya no lo condiciona a negociar con las bancadas de los otros partidos políticos. Se pierde también el poder de las otras fuerzas políticas en su capacidad de negociación y de poner entre la espada y la pared al presidente, ¿no? Desde luego, a mí me parece que es un poco regresar a una etapa del Partido Revolucionario Institucional en la que la figura presidencial era, si no el todo, casi el todo de la acción política. Yo creo que con sus modalidades, pero eso está en este momento retornando, y el presidente debe sentirse más seguro y más tranquilo, y tan es así que se ha anunciado ya como otro de los fenómenos que acompaña a esta votación, que la evaluación del magisterio se va para adelante automáticamente, sí. Y que fue solo una especie de impasse en el momento electoral, de hacer a un lado la presión del magisterio y no dejarla influir en el proceso de las votaciones, pero una vez consolidado esto, pues no hay un paso hacia atrás, claro, sino hay la continuidad. Continuidad que, por otro lado, Jesús Manuel, ya en estos espacios lo habíamos comentado, ha estado muy impulsada por los grupos de la sociedad civil, sobre todo los que se han organizado en torno al nombre de Mexicanos Primero, que me parece que es el que ha venido liderando esta corriente que se expresa en desplegados en los medios de comunicación, desplegados muy bien hechos, muy bien pensados, que no es un montón de renglones, sino son conceptos muy claros respecto de lo que la educación significa para el país y por qué hay que luchar por ello. Yo creo que Claudio González tiene aquí un mérito muy especial. Un mérito muy especial, porque cuando nadie creía que estas cosas funcionaran, él las echó a andar y mira lo que ha pasado. Mira los resultados ahora, ¿no? Oye, los bebedores de café que poco aportan, pero mucho analizan en su perspectiva,
perdió el PRI, ganó el PAN, o al revés, el PRI se mantiene con una votación, su votación normal, y el PAN es el que ha salido derrotado, y por eso este crecimiento de otro partido que es Morena. O sea, hasta dónde los pleitos internos que viven los partidos políticos, el caso del PAN es visible y el del PRD con Morena también lo es, ha beneficiado a que el PRI se mantenga en esta posición de, sin más de 10 millones de votos, se convierte de nuevo en la primera fuerza y con respaldo presidencial. Así es, yo creo que el tema tantas veces planteado del voto duro, del voto que es fiel a la marca de los partidos, pues en este caso demostró su influencia y su número en favor de el Partido Revolucionario Institucional. Siempre ha sido, yo desde que me acuerdo que hago análisis, una de las variables que uno tiene que poner en el análisis siempre es el voto duro del PRI, que le ha sacado de más de algún atolladero. Yo creo que de los partidos, el PRD es el que sale más lastimado, porque además los disidentes del PRD, los que comienzan a alejarse, y estamos viendo un fenómeno de descomposición de este partido, que a no ser que ocurra algún hecho realmente sobresaliente, tiende a atomizarse y a que lo vayan abandonando en forma mayoritaria los grupos que lo integran. Hay que recordar que el PRD es la unión de las tribus que durante años conformaron la izquierda mexicana y que habían pero que tenido... ya no la representan. Ya no la representan. Ahora es precisamente por eso la corriente de inmigración que está encontrando un ámbito en el cual caer con ventajas, que es el grupo de Morena. Entonces, si hay un partido perdedor es el PRD, si hay un partido ganador es Morena, porque Morena no solamente brinca en su primera elección a una posición de tercera fuerza del país, sino que además pues te está diciendo que tiene todos los recursos para drenar por abajo al PRD y poderse presentar como la opción de mayores posibilidades en la izquierda. Ahora, ¿qué le pasa al PAN? El PAN, si bien es cierto que no avanza en su voto, hay que señalar que las personas que votan por el Partido Acción Nacional son personas que han votado tradicionalmente por la defensa de ciertos principios y ciertos valores. Cuando el Partido Acción Nacional en sus representantes ha comenzado a presentar esa imagen de corrupción, etcétera, ha venido este rechazo que se manifiesta desde mi punto de vista en dos factores que tienen su presencia en la elección. Uno, el abstencionismo. Por lo menos en el estado de Puebla, a mí me consta de diversos grupos del panismo tradicional que se abstuvieron de ir a votar porque ninguno de los candidatos del partido les ofrecía alguna confianza. Y en segundo lugar, el voto blanco, el voto anulado, que también es otra... Que no llegó al 5%. No llegó al 5%, pero sí representa esta corriente de personas que ya están hartas del modelo y están buscando otras alternativas. De ahí que el canal que comienza a comunicar a la sociedad civil con los candidatos de la misma
sea otro de los factores que no pueden ser ignorados en este proceso electoral. Decías Puebla, en la charla con la gente o lo que viste, ¿y Puebla se acomodaría a este escenario nacional o en Puebla vimos más la confrontación entre los morenovallistas y los antimorenovallistas, como sucedió con el marinismo y el antimarinismo? ¿En Puebla el panismo se portó de una manera tradicional o los panistas ya no votaron por el morenovallismo? A mí me parece que esto es la explicación más cercana a la realidad, porque hay un resentimiento en los grupos del panismo que se sintieron desplazados. Quitaron a los representantes de las casillas, Así es. La afiliación masiva, a Micalco lo anularon en la operación político-electoral. O sea, no le puedes reclamar al PAN la derrota. No, de hecho, el no haber podido manejar el potencial del Partido Acción Nacional con la fuerza en la que tradicionalmente se ha manejado. Hay que recordar la última elección federal aquí, los resultados fueron muy buenos para el Partido Acción Nacional. Ahora yo creo que las diferencias, las frustraciones, las tensiones se han manifestado también, y esto lo puedes ver en el resto también de los lugares en donde hubo elecciones para gobernador, en donde frente al escenario nacional, con las características que ya hemos dicho, aquí en los escenarios de las localidades, los análisis regionales, inmediatamente te brincan los problemas, tensiones y dificultades que hay de los partidos en esa región, que no expresan lo que sería el punto de vista nacional, pero cuentan enormemente para el triunfo o derrota de los candidatos en estas zonas. ¿Tú verías con estos resultados, Manuel Díaz Cid, una frustración al proyecto morenovallista de la presidencia de la República? A mí me parece que es un tropiezo de buen tamaño en medio de lo que parecía ser una carrera en la que ya no habría obstáculos más grandes que saltar. Y pues es como en las carreras de obstáculos, los corredores al obstáculo que más miedo le tienen, y eso te lo comentan los atletas, es al primero y al último. ¿Ah, sí? Sí, porque con el primero si le pegan al primero y lo tiran, las posibilidades de que sigan tirando, el nerviosismo, por la tensión. Y el último, precisamente porque se trata de que ya pasaste todo y es tu último. Ahí puedes echar a perder todo. Y ahí puedes echar a perderlo todo. ¿Pero este fue el último o sería el primero? Y yo pienso que es el primero. Pero me parece que es un primer salto que tiene que causar un efecto interno, tiene que obligar a una reflexión y tiene que crear las condiciones para que el siguiente, que además viene para el año próximo, no se quede significando otro fracaso o otra decepción, porque entonces sí los puntos de apoyo de este proyecto entrarían en una etapa de crisis que pues habría que considerar desde ahora, ¿no? Como nunca antes se hicieron acusaciones, impugnaciones. Somos el estado con más impugnaciones durante el proceso electoral, 2 muertos relacionados con la operación política, casi 30 lesionados el día de las elecciones, y esta denuncia contra uno de los hombres más cercanos a Rafael Moreno Valle y su grupo de operadores sobre la falsificación de los paquetes electorales, una empresa de impresiones relacionada con la posible falsificación de boletos, en fin, son delitos muy delicados que no se habían dado antes y que solamente, según veo, se han dado
en los 32 estados solamente Puebla tuvo ese nivel de denuncia tan fuerte. Sí, lo que habla de, bueno, cuando menos el otro perfil que no se había analizado, no habíamos analizado, y es el conflicto entre los partidos tradicional en el que se ha privilegiado a lo largo de todas las campañas, aquí y en otros lados, el tema de las denuncias. Solo que se ha pasado de las denuncias impersonales y de las denuncias genéricas, en donde se acusaba a un partido de hacer cosas, a la consignación de una persona con nombre y apellido y con directo toda una serie de delitos que se acompañan con pruebas y que en este momento van a plantearnos uno de los desafíos más importantes. ¿Se continuará con estas acusaciones o estas acusaciones, una vez cumplida su función, serán olvidadas o serán guardadas en la gaveta? La factura en el cajón. En el cajón para poderla cobrar. Te denuncio por esto, imagínate lo que sé, muévete y le sigo. Y le sigo, claro. Que era el viejo estilo del PRI. El viejo estilo. Yo veo el viejo estilo del PRI volvió. Regresar, sobre todo con algunas de sus características más peculiares, y esta es una, la de desmontar la fuerza política de sus adversarios, mostrándoles el punto débil que conocen de su contrincante y teniendo a la mano la posibilidad de hacer crecer esta acusación. Interesantísimo. Pues vamos a ver qué pasa ahora el miércoles con los resultados ya oficiales. Cuando se entreguen las constancias tendremos un poco más de certeza en el número de los distritos que ganó cada uno de los partidos políticos. Pero por lo pronto el tema de la vuelta del estilo del viejo PRI, el reposicionamiento presidencial de Peña Nieto, la nueva clasificación en el mapa político, ¿no?, del país, donde el PRI, el PAN, primera, segunda fuerza, y Morena, tercera fuerza, y el PRD, que ya no representa a la izquierda, y el Verde a un cuarto lugar, que es una bisagra perfecta para el PRI para mantener el poder, ¿no? Y mire, yo agregaría ahí que el PAN, con todos los problemas que tuvo, sin embargo, me parece que tiene en este momento posibilidades reales de hacer un ajuste interno que le permita reposicionarse, porque es la segunda fuerza. Sigue siendo la segunda fuerza, sí, a pesar de los pesares. Oye, tal vez el tema del PAN, y sería a lo mejor interesante que lo analizaras en otros programas, porque viene la elección del presidente del PAN. Claro. El PAN podría volver a ser el PAN. Así es. Y entonces volver a surgir las figuras del calderonismo, de Margarita, de los panistas tradicionales que conocimos, y no de este panismo que ha promovido las alianzas que a final de cuentas les ha hecho perder a todos, empezando por el PRD. Así es. Yo creo que este será uno de los fenómenos más interesantes a revisar, porque si el Partido Acción Nacional logra reencontrarse con su militancia, en este momento podría dar un salto cualitativo de gran trascendencia. Sí, tiene que sacudirse a los arribistas. Así es, y sobre todo a toda esta corriente de personas que ingresan en los partidos única y exclusivamente para usarlos de peldaño. Y bueno, yo creo que el repudio de la sociedad, y en particular del PAN, a este fenómeno, pues lo estamos viendo en los números. Y en Puebla. Y en Puebla también, claro. Manuel, sí, muchas gracias. Muy amable. Análisis breve y sustancioso. Volveremos.